En las ariscas tierras del desierto, donde los vientos susurran secretos ancestrales y los ríos son escasos hilos de vida, se forjó la historia de un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos, Juan el Bautista. Nacido en la austeridad del desierto de Judea, Juan creció bajo el cuidado de su padre, un sacerdote del antiguo linaje de Aarón, y su madre, una mujer sabia y piadosa. Desde joven, Juan se sintió llamado por una voz interior que le impulsaba a buscar la verdad y a preparar el camino para algo más grande que él mismo. En la quietud de las noches estrelladas, Juan se retiraba a las cuevas del desierto, donde el silencio era su único compañero. Allí, entre las sombras de las rocas y el resplandor de las estrellas, se sumergía en profunda meditación y oración, buscando entender su propósito en el vasto universo. Fue en una de esas noches, mientras las llamas de una hoguera danzaban bajo un cielo estrellado, que una revelación le llegó como un rayo. Su misión era preparar el camino para el Mesías, el ungido de Dios que traería redención al mundo. Con el corazón encendido por esta certeza divina, Juan se consagró a su llamado con fervor y determinación. Descendiendo de las áridas montañas, Juan se dirigió hacia las orillas del río Jordán, donde el agua fluía como un testigo de la eternidad. Allí, entre la brisa perfumada y el murmullo de las aguas, proclamó su mensaje con voz potente y sin temor: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Multitudes acudían a escuchar sus palabras, sedientas de esperanza y ansiosas por encontrar el camino hacia la verdad. Juan, con su vestimenta de piel y su mirada penetrante, se convirtió en un faro en medio de la oscuridad, guiando a los perdidos hacia la luz. Pero su mensaje no solo resonaba entre los humildes y los desposeídos. También llegó a oídos de los poderosos y los orgullosos, quienes, inquietos ante sus palabras de condena y llamado al cambio, buscaron sofocar su voz y poner fin a su influencia. Sin embargo, Juan no se dejó amedrentar por las amenazas ni por el brillo efímero del poder terrenal. Su fe en la justicia divina y su compromiso con la verdad eran más fuertes que cualquier adversidad. Y así, continuó proclamando su mensaje de redención y preparación, hasta el día en que sus pasos lo llevaron a encontrarse cara a cara con aquel a quien había anunciado. En las aguas del río Jordán, Juan vio aproximarse a un hombre cuya presencia irradiaba paz y majestuosidad. Reconociendo en él al Mesías esperado, Juan se inclinó humildemente y lo bautizó, marcando el inicio de una nueva era de gracia y salvación. Aunque su vida terrenal llegó a su fin de manera trágica, su legado perdura en las mentes y los corazones de aquellos que buscan el camino hacia la verdad y la redención. Juan el Bautista, el profeta del desierto, sigue siendo un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad, recordándonos que, incluso en los momentos más áridos, la luz de la fe nunca se apaga. Después del poderoso encuentro con el Mesías en las orillas del río Jordán, Juan continuó su misión con renovado fervor. Su bautismo simbólico en el agua se convirtió en un símbolo de purificación y renovación espiritual para aquellos que buscaban acercarse a Dios y abandonar sus antiguos caminos. El mensaje de Juan resonó en todos los rincones de Judea y más allá, atrayendo a personas de todas las clases sociales y condiciones. Desde los más humildes campesinos hasta los ricos y poderosos, todos se inclinaban ante la fuerza de su palabra y el poder de su testimonio. Pero Juan no era solo un predicador de palabras. Su vida estaba marcada por una austeridad que desafiaba las comodidades del mundo. Renunció a los lujos y las vanidades de la vida urbana para vivir en el desierto, alimentándose de langostas y miel silvestre y vistiendo una simple túnica de piel. Su ejemplo de desapego material y devoción absoluta a su misión inspiraba a aquellos que buscaban una vida de autenticidad y sinceridad espiritual. A medida que su fama crecía, también nacían las tensiones con las autoridades religiosas y políticas de la época. Juan no temía denunciar la corrupción y el abuso de poder, lo que lo convirtió en un objetivo para aquellos cuyos intereses estaban amenazados por su mensaje de justicia y rectitud.
Finalmente, su valentía y su compromiso con la verdad le costaron caro. Fue encarcelado por orden del rey Herodes Antipas, cuyas acciones inmorales Juan había condenado públicamente. Aunque encerrado entre las frías paredes de una prisión, su espíritu permaneció invicto y continuó exhortando a sus seguidores a permanecer firmes en la fe y la esperanza. El trágico final de Juan llegó en medio de los festines y las intrigas palaciegas. Incitada por la venganza y la malicia, la hija de Herodías, Salomé, solicitó la cabeza de Juan en una bandeja de plata como recompensa por su danza ante el rey. A pesar del dolor y la injusticia de su muerte, el legado de Juan perduró mucho más allá de su tiempo en la tierra. Su vida y su sacrificio sirvieron como un testimonio de la verdad inquebrantable y el poder transformador del arrepentimiento y la fe. Juan el Bautista se convirtió en un símbolo de coraje, integridad y fidelidad a los principios más elevados, y su influencia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo a buscar la verdad y vivir vidas de autenticidad y propósito. A lo largo de su ministerio, Juan no solo predicaba el arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías, sino que también practicaba la humildad y el servicio desinteresado. A pesar de su propia grandeza espiritual, nunca buscó la atención ni el reconocimiento para sí mismo, sino que siempre apuntaba hacia aquel que vendría después de él, el que era mayor que él. Su encuentro con Jesús en el río Jordán no fue solo un momento de bautismo, sino un acto profético que marcó el comienzo del ministerio público de Cristo. Juan reconoció en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y, con humildad, declaró: Él debe crecer, y yo menguar. Juan 3:30. Este acto de sumisión y reconocimiento de la superioridad espiritual de Jesús es un ejemplo de la verdadera grandeza que proviene de la humildad y la entrega total a la voluntad de Dios. Incluso en su muerte trágica, Juan el Bautista se mantuvo fiel a sus principios y convicciones. Su martirio a manos de Herodes Antipas fue el resultado directo de su valiente denuncia de la injusticia y su rechazo a comprometerse con la verdad. Aunque su voz fue silenciada físicamente, su mensaje de justicia y su legado de coraje y fidelidad continuaron resonando en los corazones de aquellos que buscaban la verdad y la justicia. La vida de Juan el Bautista es un recordatorio poderoso de la importancia de vivir con integridad, valentía y fe en medio de un mundo lleno de desafíos y tentaciones. Su ejemplo nos inspira a seguir adelante con convicción y determinación, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Juan el Bautista, el profeta del desierto, sigue siendo una figura inspiradora que nos llama a vivir vidas de autenticidad, humildad y servicio a los demás, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado y la entrega total a la voluntad de Dios. A medida que su ministerio se expandía y su mensaje resonaba en los corazones de las personas, Juan también enfrentaba desafíos internos y externos. Su vida en el desierto estaba marcada por la soledad y la renuncia, pero también por la comunión íntima con Dios. En sus momentos de mayor debilidad y duda, encontraba consuelo y fortaleza en la presencia divina que lo guiaba y sostenía en su camino. La sencillez de su estilo de vida y su mensaje directo y apasionado atrajeron a multitudes ávidas de verdad y esperanza. Sin embargo, también atrajeron la atención de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, quienes veían en Juan una amenaza para su autoridad y status quo. A pesar de las presiones y las amenazas, Juan permaneció firme en su compromiso con la verdad y la justicia. Su valentía y su integridad lo convirtieron en un símbolo de resistencia y resistencia frente a la opresión y la injusticia. Incluso en la cárcel, nunca renunció a sus convicciones ni traicionó su fe en Dios. La vida y el legado de Juan el Bautista continúan inspirando a generaciones posteriores a buscar la verdad, a resistir la injusticia y a vivir con valentía y convicción. Su voz profética sigue resonando en el desierto de nuestras vidas, recordándonos que, incluso en medio de la oscuridad y la adversidad, la luz de la verdad y la justicia nunca se apaga.
Una de las características más distintivas de Juan fue su estilo de vida ascético y su conexión profunda con la naturaleza. Vivir en el desierto no solo le proporcionó un lugar de retiro y meditación, sino que también le permitió experimentar la majestuosidad y la grandeza de la creación de Dios en su forma más pura. Para Juan, el desierto no era solo un lugar físico, sino también un espacio sagrado donde podía entrar en comunión íntima con Dios y recibir revelación divina. Su mensaje de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios resonó especialmente entre aquellos que anhelaban una renovación espiritual y un retorno a la autenticidad y la simplicidad. A través del simbolismo del bautismo en el río Jordán, Juan ofreció a las personas la oportunidad de dejar atrás sus viejas vidas y ser transformados por el perdón y la gracia de Dios. Además de su papel como profeta y precursor del Mesías, Juan también fue un símbolo de resistencia frente a las injusticias sociales y políticas de su tiempo. Su valiente denuncia de la corrupción y el abuso de poder lo convirtió en una voz incómoda para aquellos que se beneficiaban del status quo. Aunque su valentía le costó la libertad e incluso la vida, nunca renunció a su compromiso con la verdad y la justicia. La vida y el ministerio de Juan el Bautista continúan inspirando a las personas a buscar una vida de autenticidad, integridad y servicio desinteresado. Su ejemplo de humildad, valentía y fidelidad a la voluntad de Dios sigue siendo relevante en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. Juan el Bautista, el profeta del desierto, sigue siendo un faro de esperanza y un modelo de rectitud y fe para todas las generaciones que lo siguen.